Bienvenidos y bienvenidos a todos. Qué bonito día que Dios nos daba. Un poquito frío, pero bueno. Claramente. Si es posible que puedes abrir tus Biblias al libro de los Hechos. Los Hechos, capítulo 17. Y allá vamos a empezar cuando está tiempo de leer. Pero unidad. No hay mucha unidad en este mundo. Especialmente cuando ves los deportes. Aquí en Chicago, en béisbol tienes los dos equipos, los Cubs y los White Sox. Y te gusta la una, pero nunca la otra. Si eres un fanático de la una, oigas la otra. Y puedes mirar y también puedes mirar en esta parte del estado que las ciudades son muy cerquitas, casi encima de la otra, pero son separados. No hay mucha unidad. Si alguien se equivocó y dice que vives en Hammond, de veras vives en Munster, te enojas, personas se enojan, porque son diferentes ciudades, son diferentes partes. Y es así con muchas cosas. No comemos las mismas cosas, escuchamos diferentes tipos de música, no somos muy unidos en muchas cosas. Pero es así. Pero el más peor y el más malo que tenemos en este mundo, que hay división en el cristianismo. Y hay tantas diferentes denominaciones y iglesias. Aquí son los símbolos, los logos de 25, 26 más o menos diferentes iglesias, diferentes grupos. Son divididos, no son unidos. La pregunta que vamos a preguntar este día es, ¿debe ser así? ¿Debe ser que cristianos deben ser divididos? ¿Debe ser tan mucha división? Y la verdad es que no debe ser así. Necesitamos buscar unidad con Dios. En Hechos capítulo 17, empezando en versículo 24 hasta 29. Tenemos aquí Pablo. Pablo está en la ciudad de Atenas, ahí en Grecia, y está hablando, muchos son gentiles, pero está hablando, y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Aquí tenemos Pablo hablando un poquito que todos que somos humanos, tenemos un tipo de unidad, estamos unidos con Dios, en que Dios nos daba vida, y que todos de nosotros estamos buscando a Dios. Somos del linaje de Dios. Dios es el Padre. Él creó toda humanidad en su imagen. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre
a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Somos criaturas espirituales, como Dios. Dios es espíritu, y también nosotros tenemos la alma, que es espíritu. Somos criaturas espirituales, tenemos un tipo de unidad con nuestro Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 6, Efesios 4, 6, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Dios creó todo, claramente, y existe en una manera más allá de nuestros conocimientos. Existe en todo tiempo y en todo espacio, y es todopoderoso. Y es muy difícil comprender todo eso, pero existe en nosotros, claramente, porque somos creados de Dios. Vivos y humanos, tenemos un tipo de unidad con Dios, pero hay más. Sí, claramente hay más. Si queremos ser reunidos con Dios después de morir, cuando la alma de hombre sale del cuerpo, necesitamos más. Pero ¿dónde está el camino? El modo en que podemos ser reunidos con Dios. Estamos todos buscando de Dios porque somos separados de Dios. ¿Cómo podemos ser reunidos con Dios? Y la respuesta es con Dios, con Cristo, con Jesucristo. Sí, Él era Dios, pero Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Tenemos Jesucristo, está hablando con los apóstoles, sus discípulos. El 12. Y dice aquí, Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros queremos ir al Padre y vivir con el Padre, necesitamos ir al camino de Jesucristo, porque Él es la verdad y Él es la vida. Con Él podemos tener vida. En Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer versículos 6 hasta el 10. Tenemos Pablo escribiendo a los romanos. Y escribió: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Los impios, está hablando de todos nosotros, toda humanidad en este mundo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque los pecados han separado a nosotros con Dios. Pero Jesucristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Antes de ser obediente a Jesucristo, cuando fuimos pecadores, fuimos enemigos de Dios. Pero con Jesucristo, con la unidad con Jesucristo, podemos tener las promesas del Padre, del Dios. Y más, en Romanos capítulo 6, en 6, versículos 4 y 5, está escrito: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En su resurrección. En el bautismo estamos unidos con Cristo. Estamos unidos con la muerte de Cristo en la cruz. Y como el Cristo bajó en la tierra y también fue resucitado en su resurrección, también tenemos esa misma promesa de resurrección. Necesitamos ser unidos con Cristo. Y en el bautismo podemos ser. En Efesios capítulo 4. En la letra a los Efesios. En capítulo 4. Está escrito, empezando en versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo que necesitamos a crecer en unidad de la fe con Jesucristo, nos daba diferentes trabajos. Son diferentes cosas, diferentes regalos, diferentes talentos que Dios nos daba, que todos podían crecer más en la unidad de la fe de Cristo. Ser cristiano, piensas en esto. Cuando seas un cristiano, eres un seguidor de Cristo, un discípulo, que queremos hacer todo lo que Él nos decía claramente. Buscamos que somos obedientes a la palabra de Jesucristo. Y todos nosotros viviendo en obediencia de Cristo, estamos añadidos a su asamblea, claro, su iglesia. En la iglesia hay todos los salvos. Y necesitamos también unidad en la iglesia, claramente. Unidad en la iglesia. En el 1 Corintios, capítulo 1. Pablo está escribiendo a los corintios porque fueron divididos. No tenía la unidad que deben tener. El 1 Corintios, capítulo 1. Pablo escribió, empezando en versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros ha bautizado. Qué triste. Que Pablo podía dar gracias que él no bautizó solo de los dos de que estaba allá.
porque ellos fueron tan divididos. No tenían la unidad que deben tener, la unidad en Cristo, la unidad que debe ser en la iglesia. En los Salmos 133, versículo 1, está escrito: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en armonía. Y debe ser así en la iglesia. Debe ser que podemos ser juntos en armonía. Debe ser así.